Bueno, cuando yo llegué a esta compañía, la verdad es que yo venía de un sector donde era todo organizado, un gobierno corporativo muy fuerte. Si bien estaba en la industria aseguradora, pues que es de riesgos, pues cuando yo llegué acá, todo era un caos. Era como ser entrepreneur o ser el dueño de la empresa y ordenar cada proceso. En Líderes por Colombia, Lilian Perea Ronco. Lilian, ¿a qué te dedicas? Sandra, yo hoy en día soy CEO de una compañía que se llama Vapor Colombia. Vapor Colombia hace créditos de descuento por nómina. Nos enfocamos en policías, militares, pensionados que no tienen acceso a crédito hoy en día dentro del sector bancario. Somos la compañía líder del mercado. Adicionalmente, soy mamá de Santiago y Manuela y soy esposa de Manuel. En mi tiempo libre, desde hace algún tiempo, decidí dedicarme a hacer triatlones para salir de mi zona de confort. Y me puse un reto de poder cumplir en el 2024 mi primer medio Ironman. Entonces, hoy en día combino el trabajo con mucho deporte. ¿Cómo llegaste a la posición que tienes hoy, a esa responsabilidad de esa compañía que tiene ese propósito? Desde que estaba en la universidad, yo siempre soñé con tener una posición de liderazgo. ¿Por qué? Porque yo veía que las mujeres y los hombres teníamos más o menos los mismos niveles de educación, pero cuando ya te ibas a la vida real, veías que realmente no había mujeres que ocuparan esas posiciones de liderazgo. Y yo decía, yo no me puedo formar para después botar toda una carrera por la borda. Entonces yo empecé como a pensar qué quería hacer, a pensar en tengo que sobresalir. Uno no puede ser uno más del montón si de verdad quiere llegar a una posición de liderazgo. Y eso significaba esfuerzo, tener las mejores calificaciones, sobresalir. Entonces, cuando estaba en la universidad, empecé a trabajar y empecé a estudiar desde muy temprano. Salí, empecé a trabajar en una compañía que en ese momento era aseguradora, que se llamaba AIG, y ahí tuve una carrera muy rápida. A los 26 años ya fui nombrada gerente de mercadeo. Realmente todo ocurrió muy rápido en mi vida. Posteriormente fui nombrada vicepresidente en otra compañía a los 34 años y fui nombrada CEO a los 36 años. Creo que fui una de las CEOs más jóvenes en el sector asegurador y esto fue apoyado realmente por mentores, por planes de formación, por planes de liderazgo y yo te diría que por mucha resiliencia. Porque finalmente en el camino uno piensa que cuando vas de acá a acá, la meta está acá y esto es un camino recto, una línea recta que todo siempre va subiendo. Y realmente empiezas a aprender que todos los objetivos tienen sus altos, tienen sus bajos y es aprender a cómo eres resiliente en ese camino y cómo te formas, cómo sacas lo mejor, cómo aprendes de ti, cómo sacas lo mejor de las personas también. Entonces ha sido todo un camino al final. ¿Cuál es la mayor dificultad que recuerdas en ese camino de ascenso? Yo te diría que todo el tema de equidad y justicia. Y es algo por lo que yo hoy en día lucho por muchas mujeres. Porque al final, perdón, retomo. Yo te diría que es un camino de equidad y justicia y es lo más difícil. Porque estamos todavía en una sociedad que va dando grandes pasos, pero imagínate cuando estábamos en la universidad o saliendo todavía estas posiciones, pues no eran las mismas oportunidades para las mujeres o muchas veces nos decían, pero es que usted se va a casar, se va a embarazar, no va a poder seguir teniendo una carrera. Segundo, cuando ya me nombraron CEO, me decían al final, pues es que su esposo trabaja. Entonces, ¿sabe qué? Le voy a pagar menos porque pues al final, pues usted también recibe un salario. Entonces, eso obviamente te desmotiva un montón, pero tienes que sacar lo mejor de ti mismo y al final empezar a hablar por ti. Porque cuando empiezas a hablar por ti, empiezas a empoderarte de tu carrera y de tu futuro. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que ves en las personas precisamente que quieren un liderazgo, ascender, pero no lo logran porque cometen ciertos errores? A ver, yo creo que lo primero es pensar que las cosas van a llegar muy rápido y no ser pacientes. Lo segundo es no sobresalir, es decir, no dar lo mejor de ti mismo. Y lo tercero es no hablar por ti mismo. Si tú quieres una oportunidad, lo primero que tienes que hacer es decir, oye, quiero esta oportunidad, estoy listo para esta oportunidad, déjame demostrarte que puedo dar lo mejor en esta oportunidad y que estoy listo para hacerlo. Yo te diría que esos son los errores más comunes a los cuales se enfrenta una persona cuando quiere llegar a una posición de liderazgo.
Lilian, ¿cómo fueron esos inicios como CEO en esta compañía en la que estás actualmente? Bueno, cuando yo llegué a esta compañía, la verdad es que yo venía de un sector donde era todo organizado, un gobierno corporativo muy fuerte. Si bien estaba en la industria aseguradora, pues que es de riesgos, pues cuando yo llegué acá, todo era un caos. Era como ser entrepreneur o ser el dueño de la empresa y ordenar cada proceso desde las cosas más básicas. Entonces, al principio realmente fue conseguir la gente adecuada, es decir, formar un equipo porque uno al final solo no logra hacer nada. Lo segundo, armar los procesos. Lo tercero, ganarte la confianza de tus superiores, de la junta directiva, de la casa matriz, de los accionistas y de los inversores. Y al final, ir poco a poco demostrando esos resultados. En la medida en que tú logres los resultados, te vas ganando esa confianza y cuando logras esa confianza, te ganas aún más credibilidad y las cosas se van dando poco a poco. Otra de las cosas en las cuales me enfoqué muchísimo fue en lograr alcanzar un gran lugar para trabajar, para hombres, para mujeres, y logramos, ya llevamos 7 años certificados como un gran lugar para trabajar y ser un gran lugar para trabajar para mujeres durante los últimos 5 años. Y eso tiene que ver mucho con lo que te mencionaba anteriormente de equidad y justicia. Ser un lugar equitativo y justo, no importa la edad, no importa el sexo, pero que tú te ganes la posición por lo que eres y te ganes la remuneración por lo que contribuyes. Lilian, ¿y qué hay que hacer para ser un gran lugar para trabajar? Bueno, yo creo que, a ver, de las primeras cosas es tener una comunicación clara, transparente, de vuelta. Equidad y justicia es uno de los pilares más importantes. Pasamos muchas horas en el trabajo, entonces divertirnos, porque a veces se nos olvida divertirnos en el trabajo, como que decimos, uy, qué pereza, ¿cómo hacemos para que la gente se divierta en el trabajo? Diga, quiero estar muchas horas acá, crear un ambiente de compañerismo, crear un ambiente familiar, te diría quitar todas las agendas ocultas que hay muchas veces en las organizaciones y darle oportunidades a la gente. Eso es vital para poco a poco ir logrando grandes ambientes para trabajar. ¿Y cuáles son esas características que debería tener un talento, un colaborador en tu empresa y que tú valores un montón? Bueno, hay cosas que yo valoro muchísimo si las tengo claras y es primero dar una extra milla. Para mí una persona que da una extra milla es súper indispensable. Y segundo, una persona súper resiliente. ¿Por qué? Porque todos los días, todas las personas estamos enfrentados a desafíos personales, laborales. Nos imaginamos que el camino es uno y cuando no llegamos allá de cierta forma nos podemos decepcionar, pero es cómo te levantas al día siguiente y buscas la forma de cómo sí. Entonces realmente yo lo que busco dentro de una persona es una persona muy resiliente, como te decía, muy de dar una extra milla, muy proactiva y de encontrar a cómo sí hacer las cosas y no cómo no hacerlas. ¿Cómo manejas el balance en tu vida? Eso es de las cosas que te diría que la gente habla mucho de balance, pero yo creo que uno tiene que tenerlo como un propósito. Y hoy en día que me puse como propósito hacer el próximo medio Ironman en Cartagena, creo que es organizarte. Porque si tú tienes claro lo que quieres, cómo lo quieres y por qué lo quieres y cuál es tu razón al final de por qué haces lo que haces, logras tener un balance. Y esto te lo traigo a colación porque pues obviamente trabajo un montón. Y hoy en día prepararme para este medio Ironman, además con una familia, ha sido todo un reto. Entonces, hoy en día es donde digo, a pesar de estar dentro de los desafíos laborales más complejos en este momento, también tener el desafío de querer hacer un medio Ironman significa muchos esfuerzos. Entonces, entrenar por la mañana y entrenar por la noche, trabajar súper concentrada en el día y además tener el tiempo suficiente para poderle dedicar a mi esposo, a mis hijos, a mis papás y obviamente compartir con unos amigos. Entonces, pues tienes que tener un balance y tener claro por qué haces las cosas y para qué las haces. ¿Qué es lo que te inspira cada día? Yo te diría que lo que me inspira hoy en día es diferente a lo que me inspiraba antes. Antes me inspiraba ser la compañía más grande, la de mayor market share, la que alcanza el mayor volumen de ventas. Hoy en día me inspira es navegar por las tormentas y aprender de ellas. Yo creo que cuando pasas esos momentos de dificultad y aprendes y vas al final y dices, mira todo lo que aprendí, eso es hoy en día más lo que me inspira, para serte honesta.